Movimiento Productivo Argentino. Nuevamente con nuestros diálogos productivos, que es una característica de nuestro movimiento productivo argentino. Lo hacemos porque le damos mucho valor a nuestra palabra producción. Estamos convencidos de que por allí pasa la cuestión y nosotros estamos obligados a insistir con estos temas. Entonces, en toda la oportunidad que podemos y con estos nuevos medios modernos que se nos ponen a nuestra disposición, charlamos con personas que son, pensamos, muy importantes para analizar esa problemática. Hoy lo estamos haciendo con Rodolfo Cafaro Kramer, que es presidente de global de Mercosur, la Cámara de Comercio de Mercosur. Y creo que con Rodolfo vamos a hacer algunos análisis realmente interesantes. En estos días hemos tenido, digamos, una serie de cimbronazos vinculados con el tema del Mercosur, ¿no? Porque nuestra alianza entre 4 países y con algunas adhesiones ha tenido algunos inconvenientes porque 3 de esos países decidieron analizar la posibilidad de acuerdos de libre comercio con países básicamente del Asia que tienen capacidades de actividad económica, de producción y de necesidades de productos agroalimentarios muy significativos, y la Argentina dudó bastante. Y allí hubo un planteo vinculado con un funcionario, Neme, que hizo un planteo diciendo nos vamos, y ahora parece que hizo otro planteo y dijo nos quedamos. Y ustedes, como integrantes de la Cámara de Comercio que analiza estos temas, ¿qué piensan? Bueno, Carlos, primeramente les quiero agradecer mucho la posibilidad esta de este intercambio que, como vos bien decís, tiene su objetivo en la producción, porque nada se puede construir si no hay producción. Nosotros estamos convencidos de eso. También le quiero agradecer a Luciano y realmente esta es una oportunidad para poder debatir y charlar. Esta es una cámara birregional, Carlos. Nosotros tenemos injerencia en el Mercosur y tenemos injerencia en la ASEAN. Después te voy a contar un poco qué es esto de la ASEAN en el sudeste asiático, en Asia-Pacífico. Con respecto a tu pregunta, nosotros somos muy optimistas con el tema, siempre lo fuimos con el tema Mercosur. Nosotros creemos mucho en la alianza Mercosur, porque prácticamente ya está en la genética nuestra. No me parece que haya que preocuparse cuando los socios discuten o comienzan a intercambiar posiciones. La realidad es que nosotros creemos que los acuerdos, los grandes acuerdos globales, son muy importantes porque el comercio exterior, sin ninguna duda, la entrada de dinero y de divisas del comercio exterior es muy importante y es una entrada genuina. Acá muchas veces se debate, para nuestro entender, erróneamente el tema tratado de libre comercio o no tratado de libre comercio por un tema ideológico. Y me parece que ahí estamos equivocando el análisis. El tratado de libre comercio per se no es ni malo ni bueno, todo depende de las condiciones del tratado. Si el tratado de libre comercio no hay que tenerle temor por principio. Lo que un tratado de libre comercio es bueno en cuanto a las condiciones que se puedan cerrar sean buenas para las dos partes. A veces hay un convencimiento que el tratado de libre comercio es una cosa que se abre libre e indiscriminadamente a todo. No es así. Lo que nos permite en el caso del Mercosur y en el mecanismo Mercosur, nos permite trabajar con excepciones. Lo que Argentina quiere hacer es revisar algunas excepciones en cuanto al Tratado de Libre Comercio, porque cuando el primer comunicado de la Cancillería de Paraguay dice que Argentina se retira del Mercosur, bueno, eso fue una
realidad porque Argentina nunca se planteó ni se plantea salir del Mercosur. Es más, conociendo la filosofía Sí, un pero poco si me permitís, del si me presidente. permitís, ahí se produjeron algunas confusiones, ¿no? Jorge Neme, concretamente, el funcionario que está a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores de la Cancillería, Económicas de la Cancillería, cometió el error de dar la sensación de como que nos íbamos, pero no que nos íbamos de esa discusión, que nos íbamos, ¿no? Y esto fue realmente, ¿no?, un tema complicado. Y el otro que me llamó la atención fue que Miguel Ángel Echeverría, el anterior ministro de Agricultura de la Nación, hombre de la sociedad rural argentina y muy vinculado con todo lo que es el sector agroalimentario, también salió a protestar cuando la sensación que me da, y quisiera que vos me la ratificaras, es que el tema agroalimentario en este análisis con estos países que se había pensado hacer un convenio, concretamente Corea, India y algún otro país más, son, digamos, donde somos competitivos y donde podemos trabajar muy bien el tema agroalimentario. Sin ninguna duda, en los países del sudeste asiático, como en Corea, por ejemplo, somos absolutamente complementarios, porque son países que requieren, y eso después lo podemos hablar en el capítulo que vayamos, cuando nos vayamos hacia la ASEAN, son países que tienen una gran necesidad de alimentos, países de una población, de mucha población, poco territorio, un crecimiento importante, estamos hablando de países que están creciendo casi al 6, 5,5, 6 del PBI por año, y donde necesitan alimentos. Para que, coincidiendo con lo que vos estás diciendo, la FAO, que es esta Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, estableció que en los próximos años, y en los próximos 30 años que vienen acá, vamos a necesitar, estos países van a necesitar más alimentos que en los últimos 10.000 años, dijo la FAO. Es decir, nosotros tenemos una situación inmejorable, porque son países con los que no competimos, sino que son países donde nos complementamos. Por eso, perdóname que insista en este punto. Qué contradicción, ¿no? Porque la sensación que dio que lo de Jorge Neme está vinculado con un tema ideológico por no gusto a quién es el presidente de Uruguay, a quién es el presidente de Brasil, a quién es el presidente de Paraguay. Pero el planteo de Echeverría dio la sensación muy extraña, porque desde las antípodas apareció este planteo contra algo que me da la sensación de que a todo el sector agropecuario le conviene mucho. ¿Cuál es esta explicación a tu criterio? Bueno, a mi criterio, el problema central acá, y que Argentina ya había hecho los primeros comentarios, es con Corea del Sur. Y el problema central y simple se llama industria automotriz. Es decir, Corea tiene una industria automotriz muy fuerte y coches muy buenos, los conocemos, y el problema es la industria automotriz. Tanto para Argentina, y también le pega, por supuesto, a Brasil. Pero este es el punto sensible por el cual Argentina levanta la bandera y dicen, señores, esta es una industria que históricamente siempre se ha defendido en la Argentina, y nosotros no podemos dejar entrar indiscriminadamente la industria automotriz coreana. Este es el punto de gran sensibilidad que había, sobre todo con Corea, porque con Singapur no había este problema, tampoco lo estábamos teniendo con Canadá, porque acá se estaba negociando Canadá, se estaba negociando con Singapur, con Corea. En la lista también está Líbano, pero Líbano no cuenta porque no tuvimos ni siquiera la primera ronda de negociación con el Líbano. Pero el problema principal, el escollo, fue Corea con el tema automotriz. Entonces, está bien. O sea, que este es un poco el punto. El sector agropecuario hubiera caído muy bien, ¿o no?
Absolutamente, pero yo no creo que estemos fuera. La Argentina lo que se está planteando es tener una velocidad diferente y hacer uso de las excepciones que el mecanismo del Mercosur habilita. Es decir, que me permita avanzar al Tratado de Libre Comercio con un paraguas de protección a algunas áreas, como el área de automotriz, por ejemplo, el área de la industria automotriz. Entonces, la posibilidad, esto se negocia paso a paso con nuestros socios, esto se va negociando hasta el final y van llegando. Pero el mecanismo del Mercosur nos permite tener algunas excepciones a la apertura. Entonces, lo que ocurrió es lo siguiente. Primero, cuando llega el gobierno del presidente del presidente Fernández, el paso que queríamos dar era una discusión profunda con nuestros socios del Mercosur. Nos merecíamos, porque además todos estábamos convencidos de que el Mercosur teníamos que modificarlo, renovarlo, ponerlo en condiciones de los nuevos y modernos convenios internacionales, porque si no ponemos el mecanismo del Mercosur a la par de los modernos convenios internacionales, ya comenzamos con desventaja. Hay muchas cosas que en el convenio, en el Mercosur no está considerado. Todo lo que sea e-commerce no está considerado, las cadenas de valor no están, todos los temas hoy que son de medio ambiente tampoco. Es decir, el Mercosur necesita renovarse para poder estar en el ámbito internacional a la par de los grandes convenios internacionales. Entonces, esto es, y la flexibilidad, porque nosotros con el sistema que tenemos actualmente, tenemos que negociar todos juntos. No hay posibilidad de negociación individual. Entonces, o nos ponemos los cuatro de acuerdo o no avanza para ningún lado. Muy bien. En algunos convenios internacionales hay una cierta flexibilidad que permite que algunos de los miembros tengan un poco más de flexibilidad para poder negociar. Por ejemplo, el que ha sufrido muchísimo esta inmovilización del Mercosur ha sido nuestro querido Uruguay, porque Uruguay es el hermanito menor de todo el grupo y está entre dos elefantes en el medio, que cuando quiere salir a hacer algo le dicen que no. Y Uruguay no tiene un mercado interno como nosotros, tiene 3,5 millones de habitantes, o sea que está necesitado siempre de exportar, porque no tiene otra posibilidad Uruguay. Tiene buenas... Rodolfo, y encima Uruguay está también con algunos, en el tema Mercosur, está con algunos problemas de los manejos que hacen estos dos grandes países, ¿no? Porque si bien Argentina ahora hizo lo que hizo y ahora lo remedió, no hace pocos meses atrás, que Brasil, a través de su ministro de Economía, hizo algunas manifestaciones vinculadas muy duras con respecto al tema Mercosur, inclusive habló de que no les importaba, el propio presidente, que cada 2 por 3 tiene alguna de esas salidas un poco insólitas, ¿no? Entonces, sí, señor. Un día Brasil, otro día Argentina. Yo te quisiera preguntar, ¿cómo ves el futuro del Mercosur? Y esto del sudeste asiático, en el cual vos integrás en esta cámara que han constituido, que para mí es realmente nuestros futuros clientes, pero muy fuerte, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo lo veo, al Mercosur lo veo bien. Como te decía, Carlos, no me preocupan las negociaciones o las tensiones que provocan el debate entre los socios. Es normal. Cuando uno tiene una sociedad, hay debate y hay tensiones. En toda sociedad hay tensiones. Entonces esto no nos tiene que preocupar. Lo que sí nos tiene que preocupar es comenzar a tener casos de éxito con el Mercosur. Porque la sociedad comienza a funcionar bien cuando hay buenos resultados. Esto nos pasa a todos. Nosotros tenemos una sociedad, nos va bien, estamos muy bien. Si en la sociedad lo único que tenemos son problemas, tenemos problemas. Esto en el Mercosur es exactamente igual. Entonces,
el Mercosur tiene un gran potencial y un gran futuro. Y además tiene un gran potencial, no tenemos ninguna duda. El sudeste asiático, y ahora voy un poco al punto este que vos me preguntás, es una región que está creciendo, como te decía, casi al 6%. Tenemos, antes de la pandemia, todo esto, tenemos países como Myanmar, por ejemplo, Filipinas, que estaban creciendo al 7.2. Y no es que creció el año pasado, viene creciendo hace rato estos países. Todos los años creciendo 6, 7. Para que veas lo que es esta región. La CEPAL y ALADI, que son dos organismos nuestros, como vos sabés, regionales de aquí, sostienen que para el 2030-2035, a la vuelta nomás, el 66% de la clase media mundial va a vivir ahí, va a estar en esa zona. Y eso significa que el 60 o 65% del consumo mundial va a estar en esa zona. Correcto. Entonces, esto es, para nosotros es esencial. Tenemos crecimiento, gente joven, porque en el sudeste asiático tenés un 60% por debajo de los 35 años, o sea que tenés una clase activa trabajadora, economías eficientes, en crecimiento, y con una necesidad de todo lo que nosotros tenemos. ¿Cuál es la gran barrera entre nosotros dos? El desconocimiento. Esa es la gran barrera principal. O si me permitís, Rodolfo, a veces el miedo, ¿no? El miedo sin mucho sentido, fruto de ese desconocimiento que vos estás señalando, ¿no? Porque, a ver, y la falta de un perfil de la Argentina. Porque si la Argentina imagina a nivel industrial un sistema de competencia con los países del sudeste asiático que han de hecho de esto una cuestión principal, la cosa se nos empieza a complicar. Pero si nosotros entendemos que por ahí esta ventaja competitiva que la Argentina tiene con los temas agroalimentarios, no en función de una actividad primaria, sino con un valor agregado cada día de mayor significación, nuestros puntos de equilibrio pueden ser fantásticos, sin que esto signifique que nosotros abandonemos la industria, sino que sepamos qué industria tenemos que hacer, ¿no? Porque la industria alimentaria es extremadamente compleja y de alto valor en la medida que la sepamos utilizar, ¿no? Entonces, estas son las cosas que en el movimiento productivo argentino nosotros sistemáticamente estamos hablando. ¿Cuál es el perfil, cuál es el futuro productivo de una Argentina imaginando ese 35, años 20, 35, que vos estás diciendo, donde el 65% de la población consumidora va a estar en esos países, ¿no? Qué cosa fantástica. Bueno, es justamente lo que acá tenemos que trabajar, me parece, Carlos, en mi opinión. Primero en todo lo que sea producto agrario y alimenticio, la gran demanda que nosotros podemos tener nos va a llevar a aplicar más y más tecnología de nuestro lado en la producción. Esto claramente va a ocurrir y esto es muy bueno para nosotros, que apliquemos más tecnología a la producción alimentaria. Y a partir de ahí, cadena de valor, que es lo que nosotros necesitamos. Y la cadena de valor real, lo que a veces esta práctica del comercio internacional, Carlos, de te vendo, me compras, te vendo, te compro y te vendo, esto está bien, pero este es el concepto clásico que poco a poco nosotros tenemos que ir evolucionando hacia otro concepto. Y el concepto es de la sociedad, asociarnos. Es decir, que el comprador y el vendedor tengan el mismo interés en un proyecto asociativo. Porque si no, el comprador lo que va a querer es siempre tratar de comprar con el menos precio posible y el vendedor va a tener un interés contrario, que quiere vender. Pero si nosotros logramos hacer esta cadena de valor, donde las dos puntas estén asociadas, es la forma de crecer. Porque vos,
cuando tengas un proyecto en el sudeste asiático, vas a necesitar un socio local. El que piensa que está en un escritorio acá, a 36.000 kilómetros de distancia, y que puede solo, está equivocado. Porque en el puente tiene dos puntas, y en este puente que tenemos que construir, tenemos que hacer esta construcción de una nueva forma de pensar, que el comercio tiene que estar asociado Sí, para sí, poder crecer. si me permitís, aceptar la figura del intercambio, porque vos no podés pretender que le vas a vender todo al que te compra y no le vas a comprar nada, con lo cual vos decís, bueno, los beneficios son míos y yo no quiero ceder absolutamente nada. La figura del intercambio en las actividades del comercio exterior son absolutamente esenciales. Nadie te va a vender si vos a su vez no le comprás. Por lo cual vos tenés que ir adecuando las características de lo que vos sos para poder funcionar adecuadamente. Pero además, Carlos, eso hace a lo que vos absolutamente con real estás diciendo, y coincido 100% con vos, a la esencia humana. Porque la esencia humana es, vos tenés lo que yo no tengo y yo tengo lo que vos no tenés. Claro. Entonces, ese es el intercambio que estás diciendo. Es decir, nadie puede tener todo. Esto es así. Y esto lo tenemos que comprender. Y además cada uno se tiene que especializar en lo que la naturaleza también le dio, y si nosotros tenemos la soja, tendríamos que tener la universidad de la soja más importante del mundo acá, donde no es solo la soja, sino que la pildorita que sale de la soja y que tiene una cosa, y alguien que esté en Alemania o en Italia diga, yo me quiero especializar en soja, bueno, la mejor universidad la tenés en Buenos Aires, o la tenés en Córdoba, o la tenés en alguna Claro, en la provincia. lo que pasa es que el concepto equivocado que es, tengo la soja, la vendo así como sale, o con, en el mejor de los casos, con el aceite, pero lo que yo me dedico es a sacarle jugo a la soja desde el punto de vista de la presión impositiva. Son cosas absurdas. Esto con Eduardo Duhalde los otros días lo hablábamos con tanta insistencia. Un país puede resolver sus problemas no sobre la base de estar todo el tiempo pensando lo que debe, sino todo el tiempo pensando lo que puede producir, y consecuentemente sus problemas se solucionan, tanto de lo que debe como de la cuestión social, como la cuestión de crecimiento, como la riqueza de sus habitantes. Pero bueno, equivocamos los conceptos. Pero está bueno el debate, está muy bueno el debate que ustedes vienen ya teniendo hace tiempo, porque yo los conozco, yo sé cómo están trabajando en esto, y es la forma, las cosas hay que debatirlas, hay que discutirlas, hay que ponerlas sobre la mesa. Nosotros, el otro concepto es la innovación. Nosotros creemos mucho en la innovación, Carlos. Esta cámara es una cámara birregional. Cuando comenzamos, mucha gente nos dijo, pero ¿qué es esto de la cámara birregional? Si las cámaras son binacionales, ¿qué es eso? No va a funcionar. Siempre lo primero que te dicen es que no funciona. Bueno, nosotros en pocos años, porque es una cámara joven, tenemos prácticamente 10 oficinas ya afuera. Tenemos una oficina regional en Yakarta, Indonesia. Tenemos una oficina en Hanoi, Vietnam. Tenemos otra oficina en Manila, Filipinas. Tenemos la oficina nueva hace 6 meses en Myanmar, en Yangon, que es otro país que se está levantando extraordinariamente y hay que mirarlo, porque es una de las hermanitas que hoy no está muy linda, pero que viene con mucho potencial y uno lo ve cómo va a crecer. Bueno, eso es Myanmar. Tenemos una oficina en Sao Paulo, tenemos la oficina en Buenos Aires, la oficina central nuestra está en Montevideo, Uruguay, y tenemos la oficina en Asunción. ¿Qué hacemos con los? Tenemos representantes y gente trabajando. Es decir, el empresario que está acá, cuando se va a Indonesia y llega a Yakarta, lo recibe otra vez la cámara en Yakarta. Y además la cámara le hace toda la agenda de todo lo que el empresario necesita. Porque no funciona que vos le des la información y lo mandes y bueno, contame cómo te fue. Así
es muy difícil. Vos tenés que sostener al empresario afuera también. Y tenés que recibir allá. Y hacer la agenda. Y con este concepto estamos funcionando muy bien y te quería contar algunas cosas. Decime si tengo tiempo todavía porque no me quiero explayar demasiado. Medio cortos, recién nos hacía señas don Luciano que nos quedan 2 minutos que creo que han pasado. Así que yo te diría que lo sintetices, y te dejo la parte final a vos. Yo simplemente quiero decir que me encanta la charla que estamos teniendo contigo, porque pensar en una cámara que aglutine, por un lado el Mercosur y por el otro lado el tema del sudeste asiático, es apasionante bajo todo punto de vista, porque ese es el futuro. Hay que escucharlo, seguramente lo has escuchado muchas veces, a Jorge Castro, un muchacho, un conterráneo mío, que realmente analiza estos temas internacionales, contemporáneos, analiza estos temas internacionales con la fuerza y el vigor y la importancia que le da para la Argentina, sin perjuicio de la importancia que va a tener en el mundo, pero para la importancia que va a tener para la Argentina el tema del sudeste asiático. Y la Argentina, Mercosur. Así que adelante, hace un poco el cierre y ya nos vamos despidiendo. Adelante. Carlos, gracias por darnos esta oportunidad. Quería decirte lo siguiente, yo creo mucho en el know-how. Argentina, y voy a hablar de Argentina, también Uruguay, Brasil y Paraguay lo tienen. Argentina tiene un know-how muy importante. Nosotros tenemos que lograr nuevamente esta conexión asociativa entre las dos puntas. Tenemos el know-how acá, también podemos producir allá con el know-how nuestro y asociándonos. Había un primer ministro de Tailandia. Los tailandeses no salían de Tailandia, los empresarios, se quedaban en Tailandia. El primer ministro le dijo, esto fue en el año, en el 11, ya 2011, 2012, el ministro le dice, para que ustedes crezcan como empresarios, tienen que salir de Tailandia. Porque si ustedes salen de Tailandia y se hacen grandes afuera, se hacen grandes adentro también. Entonces, a mí me parece que las empresas también que salen y crecen, crece la empresa madre en el lugar donde está. Entonces, con esto te digo, know-how es muy importante. Estamos trabajando en Malasia, queremos poner el primer molino harinero argentino en Malasia, estamos trabajando con el gobierno de Malasia, estamos trabajando con el embajador. El gobierno de Malasia nos da todos los beneficios. El empresario molinero que va a Malasia no paga impuestos los primeros 8 años, no le cobran impuesto a las ganancias hasta que no recupere todo lo que invirtió y empiece a ganar, y lo pone en un lugar donde en tarifa cero puede exportar a todos los países de la ASEAN, que son 650 millones de habitantes, a tarifa cero la exportación. Entonces, lo que yo digo, me parece que estas son oportunidades enormes. Porque acá la industria harinera, por ejemplo, molinera está con muchos problemas. Pero si lo podemos hacer crecer las fronteras, la empresa argentina que se le puede hacer crecer las fronteras afuera, creo que le estamos dando un gran beneficio también. Entonces, simplemente contarte esto, te puedo contar lo que estamos haciendo con Sicaré en la próxima, que es una fábrica de helicópteros argentinas, que estamos trabajando con ellos. Muy bien, che, a Sicaré de, ¿cómo se llama este pueblo? Ay, por Dios. Saladillo. Bueno, Sicaré de Saladillo, cuando yo era ministro de la producción, lo fuimos y lo acompañamos intensamente. Era un tipo extraordinario. He tenido suerte que estos últimos gobiernos lo han estado acompañando y lo siguen acompañando. Él y toda su familia. Sicaré es un ejemplo de la industria nacional que nadie se puede imaginar compitiendo en temas tan complicados como puede ser nada más ni nada menos que los helicópteros. Bueno, y tienen una... Sí, tenemos que cortar. Sí. Gracias a Carlos Rizzuti también, que es parte fundadora de
la Maki que me acercó a ustedes, así que estoy muy agradecido también a todos por esto, y contá con nosotros, Carlos, porque tenemos mucho entusiasmo y esto es un caso de éxito y lo tenemos que mostrar, es la mejor forma de mostrar a los empresarios. Rodolfo, yo te agradezco muchísimo por todo esto, y simplemente una acotación porque me hace seña del amigo Luciano. ¿Qué ejemplo de políticas de Estado es Malasia, no? ¿Qué ejemplo? Porque están pensando en el futuro. Están pensando en el Extraordinario. futuro. Vení, que no te voy a cobrar impuestos a las ganancias hasta que vos no recuperes tu inversión. Vení. Bueno, te saludo porque me saluda Luciano. Un abrazo, Rodolfo, muchísimas gracias. Muy amable. Gracias a ustedes, que sigan bien. Suerte, mucha suerte. Hasta luego. Movimiento Productivo Argentino. Producir más, distribuir mejor.